impresiones, cómo se crea una gradiente de impresiones, pero no con respecto a la carga torácica, sino con respecto al alveolo y con respecto a la presión pleural. ¿Ya? Me dejo entender. Imagínense que ustedes tengan que esto sea una caja. Ya vamos a suponer que esto sea una caja o un espacio hueco y que sea la pared torácica. Y luego yo introduzco esa caja dentro de esto. ¿Ya? Esa caja dentro de esto serían los pulmones. Y esta caja grande sería la pared torácica. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando vimos la clase pasada, cómo entraba el aire a través de una gradiente, ¿no?, de la atmósfera con respecto a la pared torácica, era con respecto a esto. Pero ahora vamos a ver cómo se crea la gradiente, ya no con respecto a la pared torácica, sino con respecto a los alveolos y con respecto a la presión pleural. ¿Ya? Si yo me quito la camisa, me quito la piel, es más, me quito la pared torácica, ¿verdad? Me van a ver con los dos pulmones colgados, ¿verdad? Como una mariposa, sostenida por la tráquea, por el árbol traqueobronquial, ¿no es cierto? Pero vamos a tener unos pulmones un poco expandidos, o sea, un poco infladitos. No sé si me dejo entender. Porque si no estaría colapsado, ¿no es cierto? Pero lo vamos a encontrar un poquito infladitos. ¿Y por qué vamos a encontrar un poquito infladitos? Porque tenemos una presión de succión. Una presión de succión que ejerce. ¿Qué presión? La presión pleural. ¿Ya? La presión pleural ejerce una presión de succión, ¿ya?, que hace una presión mínima, pero lo suficiente que permite que los pulmones estén algo distendidos, ¿ya? Algo, digamos, insufladito. Es como si yo tuviera un globo, y si no lo soplo, el globo estaría colgado, ¿no es cierto? Pero si yo le meto un poquito de presión, le soplo un poquito, el globo se va a expandir un poquito, ¿no es cierto? No se va a inflar, pero sí se va a expandir un poquito, ¿cierto? Entonces, igualito, los pulmones, gracias a esta presión intrapleural, es que mantienen los pulmones levemente distendidos. Ahora ustedes dirán, ¿de dónde sale esa presión intrapleural? O ya saben de dónde sale. ¿Saben? ¿De qué? ¿De dónde sale esa presión pleural? Ya, a ver, vamos a recordar. ¿Quiénes me tocan el plumón, no? Emily, para la siguiente clase pide a la secretaria, por favor, que le proporcione el plumón. Es que esto ayuda mucho. Miren, ¿ustedes se acuerdan de la famosa ley de Starling, ¿no?, cuando se desarrollaba el edema? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Quiénes no lo recuerdan? Que alcen la mano. Es mejor que alcen la mano porque a los que recuerdan les voy a preguntar. ¿Quiénes no lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? Bueno, ya. A ver. La ley de Starling habla sobre el desarrollo del edema, ¿no? O sea, para que nosotros no tengamos edema, tiene que haber una presión intravascular igual a la presión extravascular, ¿no? Porque si habría diferencias, ¿no? Por ejemplo, si la presión oncótica, por ejemplo, en el intravascular es mayor que el extracelular, entonces voy a jalar agua hacia el intravascular. Y si fuera al revés, si la presión oncótica en el intravascular fuera menor que el extracelular, entonces saldría agua, ¿ya? Entonces, en el equilibrio de Frank-Starling están casi parejos, pero no tan parejos. Siempre va a haber una tendencia a que salga agua hacia, o sea, en otras palabras, hay una ligera tendencia a hincharnos, a producir edema.
Pero ustedes dirán, entonces, ¿por qué no nos hinchamos? Si hay esa tendencia. A la larga tenemos que hincharnos, ¿no? O sea, vamos a suponer que sea, por más poquita que sea, pues en una semana, en un mes tendríamos que estar hinchados. Pero eso no ocurre. No ocurre, ¿por qué? Gracias a unas estructuras que le llamamos linfáticos. ¿Ya? A unas estructuras que le llamamos linfáticos. Entonces, en el espacio pleural, ya yendo al pulmón, en el espacio pleural, si es que se rompe ese equilibrio de Frank Starling, el pulmón se llenaría de agua, ¿no? Aplicando esa forma. Pero como va a haber una tendencia a que el espacio pleural se llene de líquido, va a haber una tendencia, pero esto no va a ocurrir gracias a quién dije. ¿A quién? A los linfáticos. Entonces va a haber los linfáticos, ¿qué es lo que hacen? Chupan o aspiran o succionan el exceso de agua. Se están chupando. Entonces, al chupar genera una presión negativa. Negativa entre comillas, porque no puede haber una presión negativa, ¿no es cierto? O puede haber una presión negativa, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes pueden decir que él mide menos 1,60 m. No. O que pesa menos 50 kilos. Entonces no existe una presión negativa. ¿Por qué se dice que tiene presión negativa? Es con respecto a la atmosférica. La presión atmosférica es ¿cuánto? 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? A eso lo llamamos cero. La presión de succión es negativa con respecto a la presión atmosférica, solo que lo medimos en centímetros de agua. O sea, tenemos una presión de menos 5 centímetros de agua, ¿ya? De menos 5 centímetros de agua. Decimos menos 5 es porque es 5 centímetros de agua menos que la presión atmosférica. Si fuera 5 por encima, diríamos más 5, ¿ya? O sea, es con respecto a la presión atmosférica. ¿Se entiende? Ya. Entonces, existe una presión negativa de menos 5 centímetros de agua. ¿Ya? Por eso es que los pulmones están algo insufladitos. ¿Ya? Algo insufladitos. ¿Ya? Eso es lo que corresponde a la presión pleural. Ahora, existe otra presión, que es la presión alveolar. ¿Ya? Que es la presión que ejerce el aire del alveolo, ¿ya? Que ejerce el aire del alveolo sobre las paredes alveolares. ¿Ya? Normalmente en la posición de reposo, decimos posición de reposo es cuando no meto aire ni boto aire, o sea, ahorita no estoy metiendo ni sacando, ¿no es cierto? Entonces ahí estoy en mi posición de reposo. O sea, en la posición de reposo la presión alveolar es cero. ¿Por qué? Porque se equipara con la presión atmosférica. Entonces, al no haber gradiente, no hay flujo, no hay ni entrada ni salida de aire. Y en la posición de reposo, ¿cuánto será la presión pleural? Menos 5, ¿no? Menos 5, por eso es lo que mantiene a los pulmones insufladitos. Ya, mencionado este preámbulo, vamos a empezar entonces con primero la pega mecánica ventilatoria. Bueno, acá mencionar, ya, simplemente recordar, porque ya lo hemos visto, que el ciclo respiratorio se divide en 3 fases, ¿no? Reposo, inspiración y expiración, ¿no? La inspiración habitualmente dura 2 segundos, la expiración 3 segundos, y el reposo es lo que ocurre entre inspiración y expiración. Hay una pausa, ¿no? Donde no entra ni sale aire, ¿no? Y que se le conoce como reposo, ¿ya? Entonces, para que se dé este proceso mecánico, tenemos que ver que va a existir 3 variables, ¿no? El volumen, que tiene que ver con la caja torácica, con el aire que tenemos dentro, tiene que ver con la presión intrapleural, que ya les expliqué en este preámbulo, ya saben lo que es una presión intrapleural, ¿no? Y tiene que ver también con la presión alveolar, que acabo de explicar, ¿ya? Entonces, estas van a ser las variables que van a condicionar la entrada y salida de aire. ¿Ok? Bueno, esto ya ustedes lo conocen muy bien. Siguiente. Muy bien. Miren cómo empieza todo este proceso. Todo empieza como jugando.
como dice la canción. ¿Ustedes han visto la canción? ¿Cómo empezó con Fernando? Bueno, seguramente sus abuelos la han debido haber escuchado porque es de los años 60. Todo empezó como jugando. Entonces, mira, miren cómo empieza. Primero, el diafragma, ¿qué pasa con el diafragma? Desciende, se contrae, ¿ya? Se contrae. Esto genera un aumento de la presión vertical, perdón, del aumento del volumen vertical, ¿no? ¿Ya? Y genera una disminución de la presión, por lo tanto, una gradiente con respecto a la atmósfera. Pero miren, esto es con respecto a la caja torácica, ¿ya? Esto es con respecto a la caja torácica. Pero este mismo descenso del diafragma, cuando se contrae, no solamente va a influenciar en la presión de la caja torácica, sino también en la presión, tanto de la presión pleural como de la presión alveolar. Es decir, cuando el diafragma se contrae, ¿qué pasa con la presión de la caja torácica? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. ¿Qué va a pasar con la presión pleural? También va a disminuir. Entonces se va a hacer más negativo, llegando inclusive a 7,5 durante la inspiración y al final de la inspiración inclusive a 8. ¿No? A 8. ¿Y qué va a pasar con la presión alveolar? También se va a hacer negativo. ¿Cuánto dijimos que era la presión alveolar en reposo? 0. Entonces ahora se va a hacer menos 1. Se va a hacer menos 1. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, cuando todo empezó con el diafragma se contrajo y ¿qué generó? Problemas, generó laberintos, generó que la presión de la caja torácica disminuya, generó que la presión intrapleural sea más negativa, o sea, disminuya, y generó que la presión del alveolo también disminuya. ¿Ya? ¿Y esto qué va a traer como consecuencia? De que metamos en promedio 500 mililitros, ¿ya? 500 mililitros de aire hacia nuestros pulmones. ¿Ok? 500. Eso va a arrastrar, ¿ya? 500. Entonces acá estamos viendo precisamente, miren, de menos 5 sube a menos 7,5 y en el caso de la presión alveolar de 0 a menos 1. ¿Ya? De 0 a menos 1. Esas presiones negativas hacen que suceda. Claro, o sea, esas presiones negativas generan una gradiente con respecto a la atmósfera. Entonces, cuanto más negativa se hace esta presión, cuanto más negativa se haga esta presión, y cuanto más negativa se haga esta presión, ¿qué va a pasar? Va a estar más, va a arrastrar más. Pero con estos valores alcanza para que metamos ¿cuánto? 500. ¿Ok? Siguiente. Ya. Acá tenemos. Bueno, ya esto es lo que ya ustedes conocen, así que lo paso nomás, ¿no? Ok, simplemente recordarles acá. Cuando el aire pasa por la vía respiratoria, en este caso por la nariz, va a sufrir un proceso de calentamiento, va a sufrir un proceso de humidificación, va a sufrir un proceso de, inclusive de depuración de sustancias, ¿no? Y gracias a las características de los respiratorios, ¿no es cierto? ¿No? Entonces el aire en contacto con la mucosa respiratoria va a sufrir todos esos procesos. Y va a entrar a tallar un nuevo gas que se va a formar. ¿Cuál es ese gas? El vapor de agua. ¿Cuánto era la presión atmosférica? 760. ¿Cuánto será la presión total del gas en los alveolos? ¿Cuánto? 760, igual, no varía. Pero lo que va a variar es los componentes de quiénes, de los gases que lo componen. Es como si tú tuvieras, por ejemplo, tú eres una mamá y tienes 3 hijos. Tu esposo te pasa 1000 soles para tus 2 hijos. A cada hijo, ¿cuánto le corresponde? ¿Cuánto? No, 2 hijos nada más. 500.
500, ya. Pero ¿qué pasaría si tu esposo comete una locura y te trae un hijo más? ¿Ya? ¿Cuánto le correspondería a cada hijo? Hay 330 y tantos, ¿no? Entonces, eso mismo va a pasar acá. La presión, como ella dice, la presión del gas se va a mantener en 760 la presión, ¿no? Pero lo que sí va a disminuir la concentración de los otros gases. ¿Por qué? Porque se suma un nuevo gas, que es la presión de vapor de agua, ¿no? Entonces, la presión de oxígeno en la atmósfera ya no va a ser igual a la presión de oxígeno en las vías de conducción y tampoco será igual a la presión de oxígeno a nivel de los oxígenos. Siguiente. Ok, bueno, entonces como ustedes verán que miren, miren chicos, vamos a tener entonces dos tipos de presiones, ¿ya? O tres tipos de presiones dentro de los pulmones. Miren. Primero, esta es la presión alveolar, ¿cierto? Esto que está acá será la presión, en este caso será la presión de las vías aéreas, ¿no es cierto? La presión transmural le llamamos inclusive, ¿no? De la vía aérea, ¿ya? Esto que está acá. Pero, ¿qué será esta presión que está acá? Que señala el puntero. La presión intrapleural, muy bien, ¿ya? Presión intrapleural, presión alveolar y presión transmural de las vías aéreas. Ok, entonces ustedes verán que la vía respiratoria tiene que permanecer abierta, no tiene que estar pegada, acoplada, no tiene que estar así como succionada, así, ¿no? O sea, en otras palabras, la tráquea, los bronquios, bronquiolos, etc., no tienen que estar cerrados, tienen que estar abiertos. ¿Para qué? Para que permita la entrada y salida de aire. ¿Y qué mantiene, ¿no? Abierta el árbol traqueobronquial? O mejor dicho, más que qué mantiene, que evita que se colapsen, lo que ustedes mencionaron, las estructuras que se le conocen como los cartílagos, ¿no es cierto? Ok, pero ¿qué estructura del árbol traqueobronquial no tiene cartílago? Los bronquiolos. Entonces, ¿por qué creen que cuando hay sibilancias, por ejemplo, un EPOC, un asma, escuchamos más la sibilancia porque se comprometen precisamente esas estructuras que no tienen cartílago, porque se cierran. Claro, dependiendo de la gravedad, ¿no? Puede cerrarse un 100%, un 50, 30, 20, etc. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, por eso es que los pacientes que tienen asma, no se va a alterar tanto la tráquea, estos grandes troncos, ¿no? Sino los bronquiolos. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ok. Partiendo de eso, haciendo un pequeño paréntesis, el árbol respiratorio tiene inervación autonómica y tiene inervación, digamos, no autonómica o motora, si quieren llamarlo así, ¿ya? Entonces, dentro de lo que corresponde a la inervación autonómica tenemos la inervación parasimpática y la inervación simpática, ¿ya? Lo parasimpático va a ser el tronco, ¿no? Y se le va a conocer como el nervio vago, que va a dar sus ramas. Y miren, esta inervación que viene del nervio vago, que da la inervación parasimpática, va a producir en los bronquios, sobre todo en los bronquiolos, broncoconstricción. ¿Ya? Broncoconstricción. ¿Ok? Por eso es que si yo pongo acetilcolina, por ejemplo, ¿no? Que es un neurotransmisor generalmente del nervio vago, pongo meticolina, ¿no? Que es parecido a la acetilcolina, en una persona susceptible puedo generar broncoconstricción, ¿ya? Broncoconstricción, ¿ya? Ahora, con relación a la inervación autonómica simpática, todos van a venir de la cadena simpática, que van a nacer de las vértebras cervicales para el caso del pulmón, ¿no? Como
Ustedes están viendo acá, para el caso del pulmón, viene de las cervicales, ¿no? Van a formar un ganglio cervical superior. Y lo que van a actuar es, por ejemplo, tenemos la noradrenalina, ¿no? O epinefrina si quieren allí, la norepinefrina y la epinefrina, o adrenalina y noradrenalina, ¿no? ¿Y qué van a producir? Van a actuar a través de los receptores beta que están en el músculo liso de estos bronquios y van a producir bronco, ¿qué? Broncodilatación. Por eso que ya ustedes entenderán que cuando ustedes estén en la guardia, por ejemplo, y vean pues que un paciente que venga con una crisis asmática severa, le ponen salbutamol, le ponen, lo nebulizan y nada, a veces se tiene que recurrir a usar adrenalina. Ya ustedes entenderán por qué, ¿no es cierto? ¿No? Porque la adrenalina es un neurotransmisor del sistema simpático que produce relajación. ¿Ya? Ahora, también tiene inervación motora para lo que corresponde a la pared torácica. ¿Ya? ¿Ustedes creen que los intercostales, ya sea externo o interno, se contraen o se relajan así por así? Tienen que estar estimulados. ¿Y quiénes los estimulan? Justamente estos nervios intercostales, ¿no es cierto? Nervios intercostales, pero estos ya son de naturaleza motora, no es autónoma. ¿Se entendió? ¿O no? Siguiente. Ok, bueno, vamos a ver acá que nosotros metemos a nuestros pulmones, ¿no? 500 mililitros, ¿verdad? O sea, no es que 500 vaya a cada uno, sino metemos en promedio, en una respiración normal, 500 será pues, ustedes saben que se van en proporciones iguales o no a los pulmones. 250 cada uno. ¿Qué dice? Me voy a convertir en roncero, pero haciendo preguntas así filosóficas. ¿Qué creen ustedes? ¿Se dan 500 a cada uno? ¿Qué dice? A ver, Inés, a ver, piensen. Le doy solamente un minuto nada más. Piensen. Piensen. O se va 500 a cada pulmón. En condiciones fisiológicas, ¿no? O sea, en condiciones normales. Escuchen. A ver, escuchen lo que diga el compañero. ¿Cómo es eso de que por anatomía hay preferencia? Que estamos por la disposición. Ya, pero no es que haya preferencia, ¿no? Sino es que por inercia, ya, digámoslo así, el aire entra y se va, pues, ¿a dónde sería más? Al derecho, ¿no? Al derecho. ¿Ya? Al derecho, por una cuestión de inercia, de gravedad, lo que quieran llamar. Y por la disposición, ¿no? ¿Ok? Ya, entonces, miren, 500 metemos a nuestros pulmones, ¿ya? Pero miren, de esos 500, nosotros tenemos aire dentro, ¿no? Que le conocemos como capacidad residual funcional, ¿no? ¿Recuerdan? Cuando vimos volúmenes y capacidades, tenemos, por ejemplo, si yo inspiro normal y boto normal, ¿cómo se llama el volumen de aire que me cae en los pulmones? Ella dice volumen residual. ¿Qué dicen ustedes? Volumen de reserva inspiratorio. ¿Ya? No es volumen de reserva inspiratoria. No es volumen de reserva inspiratoria. ¿Qué es? Tampoco. A ver, ¿qué es volumen residual? Estás leyendo.
Ah, ya, yo pensé que estaba googleando. Ya, no, miren, a ver, diferencia. Ya, el volumen residual es el volumen de aire que queda en los pulmones después de una expiración forzada. Pero la capacidad residual funcional es de una expiración normal. ¿Ya? Entonces, ¿y cuánto es eso? La capacidad residual funcional. 2300, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo ya tengo en mis pulmones 2300 luego de una expiración normal. ¿Ya? Entonces, pero si yo meto, luego inspiro, estoy metiendo 500, ¿no? Pero de esos 500, 350 va a la zona de intercambio. 350 van a la zona de intercambio. Y 150 se quedan en el espacio de conducción o espacio muerto, ¿no? ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Ya? O sea, de los 500 que yo meto a mis pulmones, 350 van a la zona de intercambio y 150 quedan en la zona de conducción o espacio muerto. ¿Ya? Miren. Siguiente. Ya. Entonces, miren, miren. Olvídense de los 2300 que tenemos dentro, ¿no? Olvidemos de los 2300, solamente concentrémonos en lo que metemos y en lo que sale, ¿ok? Miren, si yo metí 500, 350 se van a la zona de intercambio y 150 en la zona de conducción. ¿Cuánto sale? ¿150? ¿150 sale? ¿Qué dicen? Despierta, no te va a perder la clase. ¿Cuánto sale? No, ¿cuánto sale? Si entra 500, sale 500, solo que tú no te estás atreviendo a decirlo. Sale 500. Entonces ustedes dirán, ya, entró 500 y salió 500, pero hay algo importante. Hay algo importante. ¿Verdad? Es que yo tengo 150 previamente, ¿no? 150 ya previos, ¿no? 150 previos de la inspiración anterior. Voy a tener 150. O sea, al final, miren, ¿no? Ya tenemos, o sea, antes de la siguiente inspiración yo ya tengo 150 que está, ¿no? Que está, me estoy olvidando de los 2300, ¿ah? Solamente estamos hablando de la zona de los 500 que entra y sale. O sea, 150 yo ya tengo de la inspiración previa, de la respiración previa, ¿ya? Y meto 500. ¿Cuántos tengo al final? 650. De esos 650, 150 quedan en el espacio muerto y 500 van a la zona de intercambio. Van a estar en la zona de intercambio. Ustedes dirán, pero usted no dijo 350. No, claro, pero esos 150 que estaba previamente en la respiración anterior ya están en la zona de intercambio. Ya permanecen ahí, ¿no? Entonces, de los 500 que entran, 350 van a la zona de intercambio más los 150 que ya están. Y 150 quedan en las zonas de conducción. Y cuando salen 500. Y el primero en salir, ¿quién? Los 150 que estaban en la zona de conducción, ¿cierto? Y les voy a poner así como manzanitas. ¿Cuántos alumnos hay acá? ¿Cuántos? Ya, vamos a suponer que sean 20, ¿ok? Ya. Imagínense que 5 quedan acá y 15 afuera, ¿ya? ¿Ya? O sea, esos 15 que quedan afuera vamos a suponer que sean los 500 que entran y los 5 que quedan atrás es los 150 que ya estaban previamente, ¿ya? Entonces, esos 15 que entran, ¿no? Que entran, de esos 15 que entran vamos a suponer que 10
entran, digamos, de acá para acá, 10 se meten hasta ahí. Y de acá para allá que sea la zona de intercambio, y de acá para allá que sea la zona de conducción. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces, de los 15 que entran, 10 se meten para acá. Y se juntan con los 5 que ya estaban. ¿Y cuánto me quedaba acá? 5. Ya, y luego tienen que salir de nuevo. Si entraron 20, ¿no? Sí. Si entraron 20, tienen que salir los 20 también, ¿cierto? Salen los 5 que estaban acá, son los primeros en salir, y luego salen los 15 de acá, ¿no? Los 15 de acá. Ahora, la pregunta es, ¿los 5 que estaban acá no salen o pueden salir? ¿O salen los 15 que entraron de acá? ¿Qué se supone? Que se mezclan. O sea, sí, vamos a suponer que estos 5 son los que estaban acá. Puede salir ella, ¿por qué? Porque los 15 se mezclan. Ya puede salir ella. O sea, no sale exactamente lo que... Imagínense, pues, si salen los mismos que entraron, no, o sea, en cantidad salen los mismos que entraron, en cantidad, pero no van a salir exactamente las mismas moléculas. ¿Me dejo entender? Yo sé que muchos sí, ¿ya? Pero bueno. Entonces, eso es lo que va a pasar acá mismo, ¿ya? Vamos a suponer que esto era lo que ya estaba, ¿ya? En la primera respiración van a salir y van a quedar estos, en la segunda van a quedar estos y así, ¿ya? O sea que el aire se va renovando. Es decir, si acá habían 5 primero, para que salgan esos 5 y se renueve completamente el aire, tiene que pasar más o menos 16 a 17 respiraciones, ¿no? Para que estos 5 que quedaron ya desaparezcan. ¿Ah? Okay. Sí. Los 150 que van a estar en la producción, al momento de la expiración, ¿no? O sea, esos 150 nunca van a hacer intercambio gaseoso. No, nunca hacen intercambio. Porque van a quedarse ahí y otras no. Claro, pero claro, esos 150 que quedaron ahí nunca hacen intercambio gaseoso, es cierto, pero pueden volver a entrar y de repente ahí sí les sale y entra. Depende del ambiente, ¿no? No, a ver, o sea, esos 150 que quedaron acá afuera son los primeros en salir, pero luego pueden volver a entrar en una siguiente respiración, suponiendo que estén en un ambiente cerrado, por ejemplo. Pueden volver a entrar y de repente esos 5 que no entraron, de repente les tocó entrar hasta acá. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Ok. Ya, siguiente. Miren, entonces vamos a tener, miren, presiones parciales diferentes, tanto en el aire atmosférico, en el aire humidificado, ¿no? En el aire alveolar y en el aire expirado, ¿ya? En el aire expirado. A ver, en el aire atmosférico tenemos nitrógeno 597, oxígeno 159, CO2 0,3 y así. La suma total es 760. Pero miren, en el alveolo, como dijo su compañera, ¿cuánto era? ¿Varió? ¿El total? No. Es más, hasta cuando sale, ¿varió o no varió? No varió, ¿no es cierto? Hasta cuando sale no varió. ¿Ya? ¿Está durmiendo? No. ¿Estás chateando? ¿Cómo crees? Ya, okay. Cuando salió, miren, no varió también, ¿ya? O sea, no varía, se mantiene, ¿no? Pero ¿qué cosas varían? Varían, miren esto, las concentraciones de los gases. ¿Por qué? Porque en el aire humidificado ya tenemos a otro hijo más, ¿no? ¿Qué cosa es ese otro hijo más? Es el vapor de agua. Si bien es cierto, en el aire atmosférico tenemos vapor de agua, también es cierto, pero es mínimo, ¿no? Pero acá en el aire humidificado ya aumenta. Se dice que a 37 grados, que es la temperatura de nuestro cuerpo,
el vapor de agua alcanza una presión de 47 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces por eso se sube. Ahora, ustedes dirán, vamos a centrarnos en el oxígeno y en el CO2. El oxígeno, ¿qué pasó en la vía de conducción? Disminuyó. El CO2 ni fu ni fa, o sea, ni disminuyó ni bajó. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién me puede explicar por qué el CO2 ni bajó ni subió y por qué el oxígeno sí bajó? Acá sí le doy 2 minutos. Por la afinidad que tiene el oxígeno. ¿Cómo? Todavía no hay intercambio. Pero cuando hablamos de la zona de conducción todavía no hablamos de intercambio, ¿no? ¿Por qué vamos? Es como si ustedes estuvieran volviendo al caso de los hijos, ¿no? Vamos a suponer que tú a uno de tus hijos le das, a ver, ¿cuánto? A ver, vamos a suponer de 1000 soles, a uno le das 300, al otro le das 689. ¿Cuánto le quedaría al tercer hijo? Un sol, ¿no es cierto? Un sol al tercer hijo, un sol, le tocaría un sol, ¿no es cierto? ¿No? Un sol. Ahora yo me pregunto, si entra un cuarto hijo, ¿a quién le afectaría más? ¿Al que le recibía más o al que recibió menos? Recibió menos. ¿Al que recibió menos o al que recibió más? ¿A quién le afectaría? Por ejemplo, si entra un cuarto hijo, ¿a quién le afecta? ¿Al que recibe un sol, al que recibe 500 o al que recibe los 280 y tal? El que recibe más. Al que recibe más, como ella dice, al que recibe más. ¿Ya? Entonces, como miren, el CO2, ¿cuánto tiene? 0.3. ¿Creen que el que suba, que la presión de vapor esté en 47, va a cambiar eso? Y si cambia será en 0.2999, ¿sí o no? Por eso redondeado queda igual. O sea, en realidad sí debería disminuir, pero la disminución es proporcional a lo que tiene. Es proporcional a lo que tiene. Tú ya te diste cuenta, ¿verdad? Ya, es proporcional a lo que tiene. ¿Ya? ¿Con quién estarás cercano? ¿No? Como te veo riéndote. Ya, entonces miren, es proporcional. Por eso, ¿en quién se nota más esa diferencia? A ver, de todos los que están acá, ¿en quién se nota? O sea, ¿quién disminuyó más? El nitrógeno. El nitrógeno. ¿Y quién disminuyó menos? El CO2, porque el CO2 o sea, que es insignificante, ¿no? Espero que me haya dejado entender. Ya, ahora, vayamos al aire alveolar. Miren, vamos a centrar. El nitrógeno prácticamente casi se mantiene, pero miren, el oxígeno y el CO2. ¿Qué sucede con el oxígeno a nivel del aire alveolar? El oxígeno entra, ¿no es cierto? Entra, ya, pero también se renueva, ¿cierto? O sea, ¿de qué depende que tengamos acá que la presión de oxígeno sea 104 milímetros? Del intercambio es uno de ellos. ¿Y de qué más? ¿Ah? No, o sea, el intercambio tiene que ver con la gradiente de concentración, pero ¿de qué más depende? O sea, el intercambio ya. A mayor intercambio, mayor oxígeno o menos oxígeno. Menor oxígeno, porque estás metiendo más oxígeno y te está quedando menos. Pero también depende de qué, del aporte, ¿no? De la ventilación alveolar. Si yo respiro, estoy metiendo más oxígeno, ¿no es cierto? Entonces depende de la velocidad de la ventilación alveolar,
y depende del intercambio, ¿no? Entonces, por eso es que acá hay 104. ¿Por qué? Porque gran parte de este oxígeno se mete y una parte se renueva. Entonces, al final tengo 104. ¿Ya? Al final tengo 104. ¿Ok? ¿Y por qué el CO2 aumentó? ¿De qué depende el CO2? También del intercambio. ¿Y de qué más depende? Antes del gas. ¿Ah? También de la ventilación, ambos. Solo que son inversos. En el caso del oxígeno, a mayor intercambio gaseoso, ¿no? Mayor CO2. No, perdón. A mayor intercambio gaseoso, menor oxígeno, pero mayor CO2. Y a mayor ventilación alveolar, mayor oxígeno, pero menor CO2. Son inversos. ¿Por qué? Porque cuando yo hago esto, estoy botando CO2 y estoy metiendo oxígeno. Mientras uno sale, el otro entra. Y cuando hago intercambio gaseoso, también meto oxígeno, pero saca CO2. O sea, ambos son inversos. ¿Ya? Por eso es que el CO2 aumenta. Disminuye el oxígeno, pero aumenta el CO2, y aumenta en 40. Ahora, la pregunta es, aquí por ejemplo, ¿por qué aumentó el oxígeno y por qué el CO2 disminuyó? O sea, cuando hablamos del aire expirado, del aire que sale, ¿no es cierto? Este aire que está acá, ¿con quién se mezcla? Con este que está acá. O sea, este oxígeno se mezcla con este oxígeno. O sea, el oxígeno alveolar se mezcla con el oxígeno humidificado. Y el CO2 que está aquí se mezcla con el CO2 del aire humidificado. ¿Y qué me sale el promedio? Acá, por ejemplo, si esto se mezcla con 149, el promedio debe salir ¿cuánto? Entre esto y entre esto, ¿no es cierto? Por eso que me sale 120. Si yo mezclo 40 con 0,3, ¿no? Me sale 27. ¿Ya? No sé si me dejo entender. O les explico nuevamente. ¿Con confianza? Eso se refiere a cuando estamos hablando del 150 y cuando Claro, porque a ver, centrémonos solo con el oxígeno. ¿Cuánto de oxígeno está en el alveolo? ¿Cuánto de presión? 104. ¿Ya? A ver, 104 de oxígeno. ¿Ya? ¿Y con quién se va a mezclar? Con el oxígeno que está en la vía de conducción. ¿Y cuánto está en la vía de conducción? 149. Entonces se entremezclan ahí. ¿Y me bota cuánto? 120. ¿Ya? Igualito con el CO2. El CO2, ¿cuánto tenemos en el alveolo? 40. ¿Y con quién se mezcla? Con el aire humidificado, que es 0,3. ¿Y cuánto me sale? 27. ¿Ya? ¿Se entendió, verdad? Ok, siguiente, por favor. Ya. Acá justamente, miren, vamos a ver qué es lo que sucede en la inspiración. ¿Ya? En la inspiración, el aire ambiental fluye desde el exterior de los pulmones hasta que la presión del alveolo es igual a 0. Ok, miren, a ver. En reposo, tenemos que el aire atmosférico, se supone que en el reposo no entra ni sale aire, ¿sí o no? Ya, entonces, la presión alveolar tiene que ser igual a la presión atmosférica, ¿ya? En reposo, está. Pero en inspiración, ¿qué sucede? Disminuyen las tres presiones. Disminuye la presión de la caja torácica, disminuye la presión alveolar y disminuye también la presión pleural. ¿Y a cuándo disminuye la presión alveolar? A -1. Y precisamente es -1 con respecto a la atmósfera. ¿Se crea una gradiente o no se crea una gradiente? Se crea una gradiente. Y por lo tanto, ¿qué pasa con el aire? ¿Sale o entra? Entra. Muy bien. Entra. ¿Ya? Entonces, eso va a suceder.
¿Y qué va a pasar con la presión pleural? Va a llegar inclusive hasta a menos 7,5, inclusive hasta menos 8, ¿no? Al final de la inspiración. Y todo eso hace que el aire entre, ¿ya? Todo esto hace que el aire entre. Pero ojo, no va a entrar hasta que le dé la gana. Va a haber un límite. ¿Y cuál es ese límite? Claro, pero ¿por qué es igual a las presiones? Porque el pulmón tiene una propiedad. ¿Qué cosa es? La elasticidad. ¿Y qué me da la elasticidad? Por definición, la elasticidad es la tendencia a que un cuerpo vuelva a su posición de origen, ¿no? Si yo tengo una liga, lo estiro, ¿no? Si es una liga fácil de estirar, diré que es una liga distensible o elástica. Distensible. Pero si es una liga que me pone resistencia a la distensibilidad, ¿qué diré? ¿Que es muy distensible? Poco distensible. Y por lo tanto será muy elástico. Será muy elástico, así, ¿no? Muy elástico. Me dejo entender, ¿no es cierto? Me dejo entender. Entonces, si yo meto aire en mis pulmones se distienden, pero va a haber un momento en que el pulmón me dice, la elasticidad del pulmón me va a poner un pare, hasta aquí nomás. Eso es uno. Y dos, de que el diafragma desciende, pero los órganos intraabdominales también le van a poner un pare, porque desciende el diafragma y va a chocar pues con las estructuras intraabdominales, ¿no? Entonces se pone un pare. ¿Y qué va a suceder ahí? De que ya por inercia el pulmón empieza a regresar a su posición inicial. Entonces prácticamente la expiración es un proceso pasivo, porque la propia elasticidad del pulmón, ¿no? O sea, el propio retroceso elástico del pulmón y también los órganos intraabdominales hacen de que la presión tanto intraalveolar como intrapleural aumente, ya no desciendan, sino aumente. Y al aumentar empieza la expiración, ¿no? O sea, primero aumentan hasta que se haga cero, ¿no? Hasta que se haga cero y siguen aumentando hasta que se haga la presión alveolar llegue a más 1. O sea, de menos 1 aumenta a 0 y de 0 aumenta a más 1, ¿no? A más 1. Y la presión intraalveolar que llegó a 8 inclusive, luego va bajando. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en la siguiente, por favor. ¿Ya? Miren. Como les decía, que la expiración es un proceso pasivo, ¿no? ¿Y qué sucede cuando el diafragma encuentra un límite con los órganos intraabdominales y el pulmón, por la propia elasticidad del tejido pulmonar, pone un stop digamos, al estiramiento, a la distensión? Entonces se va a generar ya un aumento tanto de la presión alveolar, que va a llegar hasta más 1, y también ya va a empezar a aumentar la presión intrapleural, que llegó a menos 8 y empieza a aumentar, ¿no? A menos 7,5, menos 7, hasta llegar a la posición de reposo, ¿no? Que es 0 en el caso del alveolar y que es menos 5 en el caso de la pleural. Siguiente. Vamos a avanzar un poquito rápido. ¿Ya? Miren, acá tenemos, por ejemplo, lo que hemos hablado ahorita es de una respiración normal. Ahora hablemos de una respiración forzada. ¿Ya? Es una respiración forzada. Es lo mismo las presiones cuando yo hago esto, sencillamente es lo mismo que cuando yo hago esto. No, ¿verdad? Totalmente no.
Entonces ahí estamos hablando de una expiración forzada. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Miren. ¿Qué va a pasar con las presiones alveolares y las presiones pleurales? Inclusive las presiones transmurales de la vía de conducción. ¿Van a aumentar o van a disminuir? En la expiración forzada. Van a recontra aumentar, inclusive, recontra aumentar. Porque miren, la presión alveolar, ¿cuánto era lo más positivo que se llegaba en la expiración? ¿Cuánto era? ¿Ah? ¿Es una respiración normal? Más 1. ¿Y ahora en cuánto está? 35. Miren, se recontra aumentó. La presión pleural, que era negativa, ¿a cuánto llegó? ¿Ah? Más 20. Y la presión de la vía aérea prácticamente llega a más 25, ¿no? A más 25. ¿Ya? Entonces ustedes dirán, pero esto podría ser que colapse el pulmón. Esa es una pregunta. Vamos a responder esa pregunta, pero primero explicando algunos conceptos. Primero, el primer concepto es, ¿qué cosa es la presión transpulmonar? Numéricamente se expresa como una diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. O sea, la presión alveolar menos la presión pleural, ¿no? Numéricamente. Pero ¿cómo se interpreta esto? Que es lo más importante. ¿Cómo se interpreta esto? Es la medida de retroceso elástico o es la medida que lleva a los pulmones hacia el colapso. ¿Ya? Cuanto mayor es la presión transpulmonar, el pulmón estará más distendido o menos distendido. La respuesta es más distendido. Y cuanto menor es la presión transpulmonar, los pulmones van a estar más colapsados. Entonces, o sea, es la tendencia al colapso, es la tendencia al retroceso elástico, como lo quieran llamar. Esa es la presión transpulmonar, ¿no? Esa es la presión transpulmonar. Listo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá una liga, ¿nadie tiene una liga? Que en parte está, puede servir de repente. ¿Nadie tiene una liga? Ahí está, sí, está bien. Miren, ¿dónde voy a sentir más tendencia al colapso? ¿Aquí? O sea, ¿en la primera o en la segunda? En la segunda, ¿no es cierto? Voy a tener más tendencia al colapso. ¿Ya? Entonces, se dice que cuanto más estiro, más es la presión transpulmonar, ¿no? Y eso me gustaría explicarlo. No sé si a la siguiente, no sé si ahora. Siguiente. No, la anterior. Volvamos. No es, bueno, en realidad tendría que dibujarlo. Pero miren, a ver. Miren. No hay pulmón. Ya, o sea, la diferencia entre la presión alveolar, miren, entre la presión alveolar y la presión, vamos a volver a la anterior, por favor, la anterior. Ya, acá. Miren, ¿cuánto es acá la presión transpulmonar? 8. Ok. Ya, vamos a subir. ¿Y el reposo cuánto era? El reposo. ¿Ah? Sí, en reposo. Es alveolar menos la pleural. ¿Cuánto? 5. ¿Y en inspiración cuánto era? Al final. No, la transpulmonar. ¿Delante lo dijeron? Miren, el reposo es 5. ¿Todos de acuerdo? Ya, y al final en la inspiración ¿cuánto es? Mira, ¿atrás cuánto llegó? -8.
presión transpulmonar acá? Ahí está. 8. ¿Dónde es mayor? ¿En el reposo o al final de la inspiración? La presión transpulmonar. En inspiración. Estamos hablando de la presión transpulmonar. Miren, la presión transpulmonar en inspiración es 8. ¿Estamos? 8. ¿En el reposo cuánto era? No era menos 5, era 5. Estamos hablando de la presión transpulmonar. 5, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde es mayor? ¿Dónde se expande más el pulmón? ¿En inspiración, al final de la inspiración o en el reposo? Entonces, vamos a suponer que esto sea el reposo. Miren, esto sea el reposo y esto sea al final de la inspiración. ¿Dónde es mayor la presión transpulmonar? Entonces, cuanto más distensión, si yo tengo una presión transpulmonar aumentada, yo digo, este pata debe tener aumentado la caja torácica, está expandido el pulmón. Y cuanto menor sea la presión transpulmonar, tiene el pulmón menos expandido. Ya, y por definición, ¿cómo se interpreta la presión transpulmonar? Es la tendencia al retroceso. Es lógico, ¿no? ¿Dónde hay mayor tendencia al retroceso? Cuando lo he estirado, ¿no es cierto? Es la mayor tendencia al retroceso. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no colapsa? Siguiente, ya. ¿Por qué no colapsa? Porque no, independientemente de eso, por este motivo, miren. ¿Cuánto es acá la presión transpulmonar? Acá es más 15. ¿Es positivo o no es positivo? Sí es positivo, ¿no es cierto? Y cuando está positivo, ¿creen que está colapsado? No, porque se supone que cuanto más es la tracción pulmonar es menos colapso. Claro, hay mayor tendencia al colapso, pero está distendido, ¿no es cierto? Ya, igualito. Entonces, conclusión. Cuando la presión transpulmonar, mientras la presión transpulmonar sea positiva, va a haber menor tendencia al colapso. O mejor dicho, no va a estar colapsado. No es que haya menor tendencia al colapso. Va a haber mayor tendencia al colapso, pero no van a estar colapsados. Por eso es que no colapsa. Ahora, con respecto a la presión transmural, ¿no?, de la vía aérea, tenemos que cae 5, la presión pleural es 20, o sea, sería acá 25 menos 20 y saldría 5. Entonces, tanto a nivel de la pleural, de la alveolar y a nivel de la transmural, en ambos es positivo la presión transmural, por eso es que no colapsa, ¿ya? Por eso, mientras la presión pleural aumenta hasta tornarse positiva, no colapsa, ¿no? Entonces, no mientras la presión transmural sea positiva, no colapsa, ¿no? Ahora, vamos a ver, por ejemplo, en el caso de un paciente con enfisema. ¿Qué pasa en el enfisema? Pregunta, ¿cómo está la distensibilidad en un enfisema? ¿Aumentado o disminuido? La distensibilidad. ¿Y la necesidad? La elasticidad está disminuida, ¿cierto? Pero acuérdense, la elasticidad y la distensibilidad son opuestos. Por lo tanto, ¿cómo estará la distensibilidad? Aumentado, ¿no? ¿Por qué? Porque sus fibras están destrozadas. Yo lo puedo estirar, pero no regresa tanto, ¿no? No regresa tanto. ¿Ya? Entonces, miren acá qué es lo que sucede. Sucede que un paciente con enfisema, la presión alveolar no va a cambiar, ¿no? O sea, va a estar en 20, va a disminuir, perdón, está en 25. La presión pleural, esa sí no va a cambiar, está en 20. Pero miren qué pasa con la presión transmural de la vía de conducción, también disminuye a 15. Pero acá la presión transpulmonar es positiva, 5, acá no pasa nada, o sea, el alveolo no colapsa. Pero ¿quién colapsa? Colapsa la vía aérea. ¿Por qué? Porque acá la presión transmural es menos 5, ya es negativa. Por eso es que la vía aérea de un paciente con enfisema está, digamos, cerrado, no completo, o mejor dicho, no está cerrado, está obstruido. ¿Y por qué? Porque tenemos acá una presión de la vía aérea transmural negativa, ¿no? Y ahí vamos a tener un patrón obstructivo cuando le hagamos una espirometría, por ejemplo. Siguiente. Entonces, en la expiración, ¿qué va a ocurrir? El aire vental fluye desde el interior de los alvéolos hacia la vía aérea y luego
hacia el exterior hasta que la presión del alveolo se iguala a cero, ¿no? O sea, en otras palabras, en la inspiración, la presión del alveolo, cuando desciende, pues en este caso el diafragma, se hace negativo. Entra aire, pero a medida que va entrando aire, se distienden los pulmones, pero la elasticidad evita que se siga distendiendo más, ¿no? Y llega un momento en que, aparte que el diafragma ya también choca con los órganos intraabdominales, y cada vez que se estira más el pulmón, hay mayor fuerza de retroceso, y eso hace que aumente la presión alveolar y también aumente la presión transpulmonar. O sea, de lo muy negativo se va haciendo menos negativo la presión pleural. Y en el caso del alveolo, que llegó a -1, luego va bajando a -4, a -0,4, llega a 0, ¿no? Y luego inclusive se hace positivo y se da la expiración, ¿no? Siguiente. Ya, miren, esto que está acá resume toda la clase, chicos. Pues voy a tomar mi agüita para resumir, porque acá está resumido toda la clase. Miren, acá esta clase está resumida en esta diapositiva, ¿no? ¿Qué hora es?